Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para apresentar a Daniela, que eu, Marina e Camila tivemos o prazer de acompanhar esses dias no ateliê. E Daniela é arquiteta, formada pela Faculdade de Design e Urbanismo da Universidade da República, no Uruguai, onde também desenvolveu seus trabalhos de mestrado e doutorado. Hoje ela, na mesma instituição, dirige o Instituto de Projetos, tanto no curso de graduação como pós-graduação, e é sócia do ateliê UZAA, Urrutia Zurmendi Arquitetas Associadas, junto com Constance Zurmendi, que é a sua sócia. E acho que, dentre dos inúmeros prêmios do escritório, vale ressaltar o primeiro prêmio para o concurso de ideias do Mercado Modelo, em Montevidéu, e o primeiro prêmio para o Passeio Pelouse Racine, na categoria de espaços públicos, como obra construída. E passo agora para a Marina. Boa tarde a todos. É uma alegria, um prazer enorme participar do Seminário Internacional, no grupo com a Daniela, com o Vitor e com a Camila. É uma honra apresentar a Daniela aqui hoje, que vai fechar o nosso ciclo de palestras, com a última palestra. Eu entendo o Seminário Internacional como um dos momentos, uma das semanas mais especiais do semestre letivo, com essa troca entre professores, alunos de diversos anos e os nossos convidados externos. E foi uma alegria assim, conhecer a Daniela essa semana. A gente começou visitando o Cantinho do Céu no domingo, depois a gente foi direto visitar Guarapiranga, que é a nossa área de projeto, e ao longo desses dias, é uma semana muito intensa de trabalho, consegui compreender e ver o modo tão generoso que a Daniela orienta os alunos, com paciência, muito gentil, e é muito lindo ver o seu modo de pensar e fazer arquitetura. Muitas graças. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, primero que nada, agradecer por la invitación. Realmente es una alegría estar acá compartiendo con tanta gente, con tantos trabajos tan lindos, tan interesantes. Además, estar acá en este espacio de aprendizaje, que me gusta tanto entender cómo funcionan, cómo se relacionan, estas experiencias como de verticalidad. Tenemos estudiantes de tercero, cuarto, quinto año trabajando juntos. Todo eso me parece como una experiencia preciosa. Así que agradecer mucho y mucho a los estudiantes que están haciendo un esfuerzo enorme por seguir estas charlas en un idioma distinto. Eso es un esfuerzo para todos. Y bueno, y sostener esta semana de trabajo intenso. Así que también a los estudiantes en general y a los que estamos en el taller juntos en particular. Voy a contar un par de instancias de trabajo. Una tiene que ver con el estudio. Somos dos arquitectas. El trabajo profesional es muy importante para nosotros, es muy importante sostener el trabajo profesional y es muy importante el trabajo académico. Tenemos muchas horas en la escuela. Yo tengo un poco más de horas que mi socia en la escuela, con diferentes responsabilidades, pero siempre estamos tratando como de sostener esos dos mundos como muy unidos. Este es el estudio. Nuestro estudio está, acá en Ciudad Vieja, el lugar donde se funda la ciudad, en una callecita por acá. Trabajamos hace 25 años ahí en Ciudad Vieja, ya hace muchos años, pasa muy rápido el tiempo. Esta es la bahía de Paulo, ya ni siquiera es la bahía de Montevideo, ahora es la bahía de Paulo. Y en realidad este conjunto de personas no estamos juntos nunca, en realidad esto es como en el paso del tiempo, digamos. Somos, al ser un estudio como pequeño y con esta situación tan cambiante, como de la posibilidad de acceso al trabajo, el estudio se amplía y se retrae permanentemente, la gente cambia, a veces somos 20, a veces somos 2, a veces somos 5, y eso también es casi como que un acto de resistencia, digamos, ¿no? Porque hay que sostener las cosas cuando no todo va tan bien. Y por suerte el trabajo en la escuela es como una especie como de estado de permanencia que
nos sostiene desde todo el punto de vista, un poco económico, aunque no tanto, pero sobre todo cómo sostiene como la práctica, el aprendizaje, el intercambio, el debate, la discusión. Y esta es nuestra segunda casa, digamos, esta es la Facultad de Arquitectura de Montevideo, un edificio maravilloso que realmente nos acoge como nuestra casa, pasamos muchísimas horas, y ese es el espacio del taller. Este es Gustavo Scheps, una persona como muy importante en nuestra formación. Gustavo fue profesor mío cuando yo entré a la facultad, fui alumna, y tuve muchas conversaciones muy lindas con Gustavo porque yo llegaba muy temprano y él también dejaba a sus hijas en la escuela y llegaba muy temprano antes de empezar la clase. Y yo también llegaba porque me dejaban de paso muy temprano en una ruta, digamos, de salida desde mi casa. Y tuve la oportunidad de conversar mucho con él. Y me parece que esas conversaciones, que eran las que en la facultad más sucedían, y eso me parece que también pasa acá por la Scala, esas conversaciones que no tienen que ver como con la currícula, son como todas las conversaciones que se dan como fuera de la currícula. Estas galerías que hay acá, en este lado acá, y en esta parte acá de la facultad que rodean todo este patio, son unas galerías techadas que están llenas de mesas de trabajo y realmente es el lugar donde más aprendemos. Entonces creo que un poco toda esa situación es la que de alguna manera motivó el ingreso a la actividad docente. Y eso, bueno, se mantiene hasta ahora. El otro día hacíamos cuentas y van a ser 32 años. Es mucho, 32 años de actividad docente ininterrumpida. Parece que no, pero empecé como asistente muy joven y fuimos escalando. Bueno, y este es esa bahía Horizonte Normal, es ese paisaje, ¿no? El estudio está por acá, por acá, y esta es como esa imagen, como ese paisaje como de nuestra ciudad, y creo que tiene casi que todos los planos que nos gusta también ver de nuestra ciudad, esa parte como una ciudad mezclada, una ciudad con cosas viejas y con cosas nuevas, que se fue formando, con cosas abandonadas, que me parece que son también como una huella y como un registro como del tiempo y como de esos procesos fluctuantes que tiene como nuestra sociedad, una economía muy frágil, ¿no? Que por momentos concentra el trabajo en algunos estudios muy poderosos, hay muy pocos estudios muy poderosos, que ahora están tomando el 80 y el 90% del trabajo que hay en Uruguay, y el resto del trabajo es el que se distribuye en algunos pequeños estudios, ¿no? Como muy frágiles, y uno de esos somos nosotros. En realidad, justo me gustaba el otro día, hablábamos con Ciro, somos un estudio absolutamente desespecializado, absolutamente desespecializado. Venimos trabajando hace 25 años haciendo de todo, digamos. Entonces, hacemos obras de pequeñas casas que andan por acá, hacemos obra de equipamientos que nos ha tocado y hemos tenido suerte de hacer, y hemos tenido también la suerte de hacer espacio público, muchos concursos. Entonces, de alguna manera vamos como tomando lo que se nos presenta y también muchas reformas pequeñas, reformas de baños, reformas de cocinas, de apartamentos. Tratamos de no hacer regularizaciones o mucho trámite porque no somos buenas en eso, pero hacemos un montón de cosas. Entonces, este es un poco el panorama. Los concursos son... Ninguna de nosotros tiene antecedentes de arquitectos en la familia. En realidad somos primera generación en nuestras familias, lo cual también nos hizo como entrar en el mercado de una manera como con mucho riesgo. Y entonces los concursos son como una posibilidad muy importante porque son anónimos, realmente está muy legitimada la actividad de los concursos en Uruguay. Y entonces uno pone mucho esfuerzo, es muy difícil ganar, porque hay muy buenos arquitectos, como acá hay muy buenos arquitectos, muchos, pero bueno, siempre es como un espacio como de debate, de discusión, de mantenerse como al día, ¿no? Creo que cuando uno abandona ese espacio es muy difícil recuperarlo, entonces es como eso, como un estar permanentemente y constantemente como en sintonía. Y entonces a mí me gusta mucho, yo el otro día, hace ya un tiempo me vengo presentando algunos concursos en facultad como para mejorar el cargo, y estos fueron los primeros concursos como estudiantes.
Estos son 2 de las 4 casas que presentamos a los concursos de vivienda que hay en Facultad de Arquitectura, que son concursos para estudiantes, para casas que se construyen después y que forman parte de un sistema de rifas para hacer un viaje por el mundo. No me voy a detener. Pero estos fueron como nuestros primeros proyectos y nunca sacamos un primer premio. Pero bueno, este fue un tercer premio y esto fue una mención. Y creo que ahí también, ya desde estudiantes, sentimos como ese gusto, digamos, y esa adrenalina de empezar a trabajar en este tipo de trabajos. Y después algunos como colaboradora, ya algunos como autora cuando era muy joven. Acá tenía 25 años y ya estaba trabajando en estos concursos. Y después los que ya empezaron como con la autoría. Acá posiblemente ni estén todos, pero más o menos nos presentamos a 40 concursos en este tiempo que llevamos trabajando. Algunos de estos concursos que hay acá tuvimos suerte de ganar y algunos pudimos construir y algunos voy a mostrar. En realidad voy a pasar muy rápido, ¿no? Estas son como las escalas de las viviendas, pero me gustaba como señalar algunas porque son como grandes desencadenantes. Esta obra es la casa donde vivimos, con Chelo. Esta casa la hice sola cuando tenía 25 años. Era muy joven, volvía del viaje y, bueno, no quería alquilar y tenía unos ahorros y la vivienda no era tan cara en Uruguay en ese momento. Esto es una obra de fines del año 97 y principios del 98. Y es esta casa que está acá y la muestro porque es como un desencadenante. Creo que acá entendí bien lo que era la arquitectura y creo que acá como que me enamoré de todo el proceso, ¿no? De la idea, del proyecto, del ejecutivo y de la dirección de obra, ¿no? Y casi que de la construcción, porque en esta casa había solamente un oficial y un peón, y yo. Y esa era como la cuadrilla. Y entonces creo que fue como un momento como muy importante. Después aparecieron otras cosas. Y estas son un poco esas casas. Este fue otro momento súper importante, porque este fue como el primer concurso que pudimos ganar como autoras, trabajando solas, y es un equipamiento para un espacio público que está en el borde costero, muy cerca de Montevideo, y es un equipamiento para un mercado de venta de pesca artesanal. Y entonces también fue como un momento en el que creímos que era posible conseguir trabajo a través de los concursos, que siempre eran más que nada un desafío y un aprendizaje, pero en este momento el concurso se transformó también en una manera de tener un poco de trabajo en el estudio. Y bueno, y después aparecieron otros proyectos de equipamiento que nos interesan. Este también fue un concurso que sacamos primer premio de un espacio educativo y pudimos también como construirlo. Pero esto tampoco voy a mostrar demasiado de todo esto. Es un poco este tipo como de trabajos. Este fue un trabajo importantísimo también que tiene que ver con trabajar como sobre lo construido. También fue un gran aprendizaje. Esta es una obra de un arquitecto, capaz que el más famoso y el más importante en Uruguay, que es Julio Vilamajó, y es una obra... Julio Vilamajó estaba trabajando con Niemeyer en el edificio para Estados Unidos, para las Naciones Unidas, mientras esto se estaba construyendo en Uruguay. Entonces estaba pensando aquellas pantallas y aquellas salas increíbles, y al mismo tiempo se estaba construyendo este edificio que es como un conjunto de palos de eucaliptus, ¿no? Una cosa muy interesante, como esa capacidad como tan cambiante que tenía Julio Vilamajó. Estos palos de eucaliptus se conseguían de unos bosques que había ahí en este territorio, que es un territorio de cercanía, como de serranía, y muchos años después, esto es un proyecto del año 48, de hecho se inaugura cuando Julio Vilamajó muere. Él viene muy enfermo de Estados Unidos, muy angustiado, se había llevado muy mal con Le Corbusier, y después de eso cae muy enfermo y muere, y el proyecto se inaugura después de que él muere. Muchos años después un cliente nos lleva a visitar Villa Serrana porque quería hacer unas casitas como ya habíamos hecho para él en la costa, y íbamos a mirar algunos terrenos y de repente nos dice, y también me ofrecieron esto. Y estaba muy, muy abandonado este edificio y le dijimos, no, esto no. No te va a dar la plata, es una responsabilidad enorme, son 1.200 metros cuadrados, no lo vamos a poder abordar. Bueno, y él muy testarudo y terminó como comprando esto, que, bueno, un proyecto como muy largo. Otro día también conversamos de esto. Pero bueno, fueron como también unos trabajos súper interesantes que pudimos hacer. Nunca creímos que íbamos a poder hacer esto cuando empezamos el estudio.
Pero sí me interesaba contarles un poco trabajos de espacio público, que también accedimos por concurso. En Uruguay hay muchos tipos de concursos, eso también vale la pena decirlo. O sea, no todo el mundo que dice que gana un concurso en las mismas condiciones. Hay concursos de ideas que son abiertos y que son para todo el mundo y se presentan estudiantes con arquitectos. Después hay concursos de anteproyectos, que tiene que haber un arquitecto obligatoriamente. Después hay concursos licitación, que son concursos que hay que ir con una empresa constructora porque hay que ir con un precio y uno está obligado a que eso que está proyectando se puede construir por la plata que dicen las bases. Después hay concursos de méritos, hay concursos por invitación, a los que nos es muy difícil acceder, pero que existen. Entonces hay muchos tipos de concursos. Y entonces, después de que habíamos hecho este proyecto, que fue con una prefectura, como de un departamento que está cerca de Montevideo, hubo un llamado de méritos para acceder a este trabajo, que en realidad es bien interesante porque este es un trabajo que está organizado por lo que sería como la prefectura, que ellos tienen, los arquitectos de la prefectura, tienen una idea de lo que quieren hacer y acceden a través de unos llamados públicos a un préstamo. Y cuando acceden a ese préstamo, ellos pueden hacer una convocatoria a equipos consultores, porque ese préstamo es del BID, es de un organismo internacional, y entonces esto ya no es solamente un proyecto de arquitectura, es un proyecto de arquitectura y un proyecto de inversión al mismo tiempo. Entonces hay que generar equipos interdisciplinarios, donde se trabaja como de 10, 15 personas, que están coordinados generalmente por el arquitecto, y entonces trabajamos con sociólogos, con asistentes sociales, con economistas, con paisajistas, con gente de ambiente y con todas las asesorías que conocemos mucho más de la facultad, ¿no? El eléctrico, el sanitario, el hidráulico, la estructura. Eso nos es mucho más natural porque nosotros tenemos un egreso y una titulación que creo que es como acá, que es una titulación técnica. Entonces, toda la parte que tiene que ver con las tecnologías tiene mucha profundidad, pero toda la parte que tiene que ver con las ciencias sociales es como muy liviana. Entonces, incorporar todas esas otras asesorías fue como una novedad, realmente una novedad para nosotros. Entonces, también le tengo mucho cariño a este proyecto, porque también fue como el primero de este tipo, y nos generó como una experiencia en un tipo de trabajo con el que después accedimos a otros trabajos, digamos. Entonces, esos, digamos, fueron como desencadenantes de un tipo de trabajo y todos fueron como una novedad y como un empuje a poder mantener el estudio con trabajos nuevos. Entonces, voy a mostrar un poco estos trabajos de espacio público, algunos se pudieron construir y algunos no, y no importa porque todo eso forma parte, están en proceso. La obra pública también exige muchísima paciencia. El otro día estuvimos en el Cantinho do Céu hablando con Marcos y eran no sé cuántos años para cuántos kilómetros, 15 años, todo lleva muchísimo tiempo, esto todo tiene menos que ese tiempo, así que estamos en carrera todavía. Bueno, este es el proyecto Pelús Racine, es ese primer ejercicio de proyecto, está posicionado acá, es un espacio que básicamente se entiende como un paisaje de convivencia, es un espacio lineal dentro de un gran parque que tiene un super master plan. Por acá termina Montevideo, esta es la costa atlántica, acá termina Montevideo, de acá para acá es Montevideo, de acá para acá es como otra prefectura, este es el aeropuerto internacional y este es todo el crecimiento de Montevideo. Toda la gente que vive acá vive permanente y todos los días viaja o por acá, o por acá, o por acá. Entonces, de alguna manera, este parque, que es un parque como de alcance metropolitano, es un parque al que mucha gente va como paseo de fin de semana, cada vez más también se convertía en un espacio como de vida cotidiana, pero con una situación bastante particular. Todo este sector de acá es sumamente pobre, este sector es sumamente rico. Entonces, este parque era un espacio como de mucho miedo y de mucha violencia, porque es un parque absolutamente plantado de eucaliptus, vacío de contenido, y esta es la Pelús Racine. La Pelús es como un pastito en francés, la Pelús, y Racine es el que plantó todo este parque, el ingeniero Racine. Entonces es completamente artificial, tiene un lago artificial por acá y tiene algunos
árboles de interés, pero el resto es un eucaliptus muy parejo, un eucaliptus que consume todo el agua del suelo y que no deja que crezca casi nada más, como sucede con el eucaliptus, porque tira la hoja, tapa, deja húmedo y casi no crece más nada que este tipo de vegetación. El gran problema que había acá era que en esta calle pasaban de una vía que hay por acá, que se llama Avenida de las Américas, a otra que hay por allá, que se llama Camino Carrasco, pasaban todo el tiempo camiones, autos, entonces estaba atravesado por un problema muy fuerte de movilidad. Y la única consigna que había aplicado la gente de la prefectura era: lo que queremos es que no pasen más autos. Esa era como un poco la consigna. Entonces, con eso habían ganado $1 millón para poder hacer este trabajo. Pero no sabía muy bien qué hacer. Entonces nosotros empezamos a trabajar con ellos. Lo primero que hicimos fue como reconocer las condiciones de ese espacio como lineal. Acá está Avenida de las Américas, acá está Camino Carrasco. Y en realidad este camino era el que existía, que pasaban autos, y tenía como algunos trillos. Los trillos son como caminos peatonales o de moto, que se metían para el parque, que ya existían, que lo fuimos como registrando, que era por donde la gente ingresaba como al mundo del parque. Después tenía una preexistencia de juegos, un lago, unos taludes de pasto, unas especies muy particulares de arbolado que tuvimos que ir descubriendo porque no conocíamos, y un espacio administrativo. Entonces, básicamente, el trabajo, porque además, si bien $1 millón parece mucha plata, en Uruguay la obra pública es muy cara, es lo que se llama precio oficina, no cuesta lo mismo comprar 1 metro cúbico de arena cuando uno va a hacer la obra privada que cuando uno va a hacer la obra pública, cuesta el doble, porque el sistema público paga 60 días, paga 90 días o paga 6 meses, entonces todo tiene, porque las economías forman parte muy importante de todo este trabajo, la plata es muy importante. Cosa que en los trabajos que vimos antes capaz que no se mencionó tanto, nosotros la plata siempre está, porque esto se acompaña como trabajo con un rubrado súper específico, en que cada cosa se dimensiona económicamente, porque siempre estamos pensando qué nos van a sacar del proyecto. Entonces hay que ser muy estratégico. La planilla Excel va paralelo con el proyecto, porque la manera en que se arma la planilla Excel es la manera en que se comprende el proyecto. O sea, se proyecta la planilla Excel, porque es de donde la prefectura, lo que le resulte más fácil es lo que va a sacar, lo que identifique con más dificultad lo va a mantener. Es como una cosa curiosa, todo eso se aprende. Entonces, el trabajo básicamente era tratar de que esta calle, que medía 9 metros, se transformara como en un sistema como de presiones, sin tener que hacer mucho más, que escarifar y que mejorar el trillo, y poner algunas piezas que hicieran de esto un lugar de convivencia, donde la gente pudiera venir a jugar, a pasar un fin de semana, a correr, a andar en bicicleta. Entonces, reconocimos el valor y la potencialidad de todas las preexistencias y agregamos algún sistema de objetos que le llamamos juegos de granja, juegos de palos, espigón para mirar un poco el lago que había. O sea, esto le llamábamos en su momento como micropaisajes, que fue cómo incorporarnos a los pequeños paisajes que habíamos encontrado en este gran sistema general. Y entonces la obra es una obra que tenía que además estar preparada para no ser vandalizada, para ser resistente, porque acá no hay nadie que cuide, no hay nadie que cuide de noche, no hay nadie que cuide de día, nada de esto pasa, esto no está cerrado. Entonces no se podía trabajar con cosas frágiles, la obra es solamente de hormigón y con algunos palos de eucaliptus que se trabajaron para que generaran juegos. Y entonces, básicamente, este espacio lo que tiene es un pabellón de baños, un sistema de plataformas, un reconocimiento que era como el portal, que era saber cómo se llamaba esta parte dentro de ese gran parque. Y esto que le llamábamos las plataformas, que eran como lugares para sentarse o para andar en skate o para tirarse con un monopatín, y esto que eran como unas especies de monolitos que tenían unos pequeños aros, pero que no eran tableros de básquetbol, y que acá podía jugar con una pelota que pateaban o con una que tiraban, o que, bueno, se podían hacer muchas cosas. Y ver simplemente cómo esas piezas empezaban a integrarse y
tierra que íbamos sacando, que era muy poquito porque esto era toda una arquitectura muy simple, iba como componiendo algún pequeño sistema de encuentro entre lo que se sacaba para las fundaciones y lo que se encontraba un poco con el paisaje existente. Y bueno, y estas son las cosas que pasan, la gente lo empezó a usar. En la parte que encontrábamos los taludes existentes, pusimos unos toboganes que eran unas piezas de hormigón. Estos son solo fotos de amigos que nos mandan cuando van y entonces es lo que tenemos. La gente lo usa. Acá había unos arbolitos nativos plantados, entonces solo hicimos un recorrido para los niños más pequeñitos y estuvo muy interesante porque se encontró en un lugar de enseñanza de las normas del tránsito para los niños que están ahí. En el lugar que le llamábamos el bosque o el parque dentro del parque, que tenía unos árboles muy lindos, tenía unos liquidámbar, tenía timbó, tenía muchas especies exóticas que habían sido también plantadas, pero que de alguna manera le daban un toque de color. Simplemente pusimos unas sillas de hormigón que importamos de Argentina, porque este molde no está en Uruguay, y es muy lindo porque estas sillas están sueltas, y entonces la gente las va moviendo, y a veces se juntan de a tres, y algunas veces que volvimos vimos rondas enormes de gente que había movido las sillas, y eso es lo que pasa en ese lugar. La gente simplemente se sienta. Está el espigón, donde se miraba un lago que estaba en estas condiciones, y ahora el lago está recuperado, y pusieron los pedaliños para que la gente lo pueda usar. Bueno, y este tipo de cosas como muy sencillas, ¿no? Que era como recuperar y antropizar un poco como el árbol que está acá como en una clave de juego, un arenero. Y es muy interesante porque hicimos mucho esfuerzo por encontrar hacer estos grilletes, poner estas cuerdas, pero no resistieron mucho las cuerdas de caucho, que eran muy naturales, pero esto es muy interesante porque se transformó en un lugar en el que ponen unos toldos y arman feria. Y la gente camina y hay feria de venta de cosas autogestionadas. Y es un poco lo que hablábamos con los muchachos ahora, ¿no? ¿Cuánto puede controlar el arquitecto, cuánto no? Y muchas veces casi que lo más importante es generar condiciones para que otros tomen la biografía de los proyectos, porque nos desprendemos y pasan muchas cosas. No siempre buenas, pero a veces sí. Y bueno, estos pequeños juegos de niños, que lo que queríamos era tomar como todos los grupos etarios. Acá está Yamandu Orsi, el presidente de ahora de Uruguay, que en ese momento era el prefeito de este lugar y que vino a cortar, sí, podemos poner, vino a cortar acá la cinta y estaban muy contentos con nuestro espacio. Bueno, la gente lo usa, lo graba, un poco lo que mostraba José Luis ayer, que a él le pasa mucho más, a nosotros nos pasa un poquito, y la gente... Las cosas quedan bien, la gente se apropia de ellas. Cuando las cosas quedan bien, la gente se apropia de ellas. Muy gracioso, ¿no? Lo que comentaban nos pareció... Y bueno, y se usa. Parece que tiene como éxito. Estas cosas suceden. Hay un festival que se llama el Festival de la Tierra, que ponen carpas, ponen domos. Bueno, lo usan, le agregan cosas, hicieron muchas cosas. Pero no me quiero detener mucho. Este también es un video de una amiga que estaba contentísima y me mandó, iba con sus hijas a... ¡Imponente! Eso me gustó porque nos divertimos hablando acá con esa manera de hablar. Ah, podemos pasar, ahí. Bueno, después vino este proyecto mucho más difícil. Este es un proyecto también que tiene que ver con espacio público, es un proyecto que está en un barrio muy difícil, que nosotros le llamamos una zona periurbana, está como en ese lugar de conflicto entre la zona rural de Montevideo y la zona como más urbana. Ahora acá está el narco instalado con mucha fuerza en estos lugares, pero por acá también está la zona como de cultivo, o sea, es como un lugar muy curioso, muy difícil, por momentos lo queremos mucho. Y acá también es de Paulo, porque este es el arroyo Miguelete, y en el primer seminario que vino Paulo, no puedo dejar de hablar porque además estuve hablando de Paulo todo este tiempo, el primer seminario que vino Paulo a Montevideo fue el de la Bahía, el segundo al año siguiente que vino Paulo a Montevideo de nuevo, esto es año 98, esto es año 99, Paulo trabajó en el arroyo Miguelete, y él nos hizo ir hasta la desembocadura. Yo no estaba con él en el grupo, pero por él tuvimos que ir a la desembocadura todos. Y
fue muy lindo trabajar. Yo estaba pegada al salón, estaba con otro equipo. Muchos años después nos toca trabajar acá, ¿no? Esas cosas que son como cíclicas también y como recurrentes. Bueno, ese es el sector de trabajo. Se está trabajando como en muchas partes. Tiene como todo un plan de la cuenca del Miguelete y se va trabajando por fragmentos. Este es casi como el fragmento final. Y en realidad también es interesante, porque la Intendencia de Montevideo, esto es un llamado de méritos, como equipo, consultor, somos seleccionados y empezamos a trabajar con la gente de la Intendencia, que tenían como una idea, les había ido bien, tenían la idea de generar determinados sectores de juegos, determinados portales. Y entonces en ese comentario digo que es un trabajo como muy compartido, este proyecto no es nuestro, sino que es de un equipo como colectivo, del equipo de trabajo y de fuera. Esta es la condición, estas son fotos de cuando fuimos a ver el lugar, es como muy complicado, mucho más complicado que el Piñeiro, mucho más complicado que el Guarapiranga. Es un lugar de descarte del robo, ¿no? Ahí descartan, se llama descarte, ¿no? Y ese es el tipo de ocupación que tiene, y todo lo que son hurgadores de la ciudad que vienen acá. En realidad, todo lo que no les sirve para llevar a los lugares que les pagan o a las ferias que se arman de reventa, lo tiran al agua, ¿no? Y entonces un poco esta es la situación. Pero de alguna manera hay un programa que también es bien importante, y hablábamos con los compañeros también. Hay un programa como de muchas institucionalidades. Estos dibujos los hicimos porque fue la primera vez que teníamos que trabajar con tantos actores sociales. Eso es un aprendizaje enorme, ¿no? ¿Quiénes hacían qué cosa? ¿Cómo eran los tiempos? ¿Dónde estaban los departamentos de planificación? ¿En qué parte de todo esto entrábamos nosotros? ¿Y con quiénes teníamos que dialogar? ¿Y cuántos años iba a llevar? Bueno, no los quiero aburrir. Este finalmente es el proyecto que desarrollamos. Es un parque productivo, así lo llamamos. Es un parque lineal. Esto tiene 1 kilómetro. Es interesante porque lo que estamos haciendo ahora en el Guarapiranga tiene 1 kilómetro y es un borde de agua igual que esto. Y tiene una manera como de conectividad, y tiene 2 cruces principales, a escala Brasil, ¿no? Acá tenemos el tren, el metro, y acá tenemos el cruce también, y sin embargo, acá hay algo de eso en una escala uruguaya, podemos decir. Pero lo interesante era que todo esto estaba preparado para todo un sistema de realojos. O sea, todo lo que estaba pasando por acá, que eran esas viviendas tan precarias que le mostraba, nada de esto tenía sentido si no existiera como todos los actores sociales que están en la trama urbana, que son ONGs, organismos no gubernamentales con los que dialogamos permanentemente para generar los sistemas de gestión. Acá trabajaron mucho los asistentes sociales, para ver cada uno de estos programas que se iban poniendo, alguien de este barrio se hacía cargo de ellos. Entonces, esta cancha, que es rarísima, porque en realidad acá tiene fútbol, pero ellos querían la cancha de rugby, que es un deporte que no se practica mucho en Uruguay, pero acá hay una ONG que se llama Los Pinos, que enseña a jugar al rugby a la gente que vive acá, en los Palomares y todo esto. Entonces, esta cancha era para ellos. Estos sistemas deportivos son para unas escuelas que hay acá y unos liceos, que cada uno pidió una de estas. Y este sistema productivo eran para unos grupos de mujeres que trabajan en la construcción de vivienda. Hay unos programas que se llaman Mujefa, que son programas de autoconstrucción de vivienda de mujeres jefas de familia. Y ellas son las que pidieron estos espacios de siembra, estas plantaciones antropizadas que tienen que ver con las canchas productivas de Arazá, guayaba, ¿no? Por eso nosotros conocemos el dulce de guayaba, porque se usa para producir, y ellas iban a tomar los frutales para trabajarlos. Entonces, todo este trabajo no era lo que se nos iba ocurriendo, sino era lo que la gestión que iban haciendo en este lugar iba pidiendo, iba alimentando todo lo que se hacía acá. Esta parte era un portal, que era una manera de contar todo lo que pasaba acá. Esto era un pabellón del agua, porque acá había un corte del agua, acá un pequeño embalse. Esto era inundable, inundaba el edificio que hay por acá, hacía una playa por acá. Acá había un lugar de limpieza del agua y armábamos una playa seca para que la gente pudiera usar. Y esto era un lugar que no dejábamos absolutamente natural, porque en todo este lugar había una especie de pequeño monte nativo, y todo esto son territorios de usinas hidroeléctricas, tiene mucho que ver con lo que nos está pasando ahora en el lugar de trabajo. Bueno,
algo de lo que también estamos entendiendo, ¿no? ¿Qué tipo de programas y comprensiones hay que hacer sobre el terreno? Un poco contarle a la gente, ¿no? Poner el nombre del lugar, el Portal Casaballe, un espacio que identifica su barrio, que lo nombra, que le da identidad, que hace que la gente de la ciudad venga y que no solamente la gente de acá tenga que ir a buscar los servicios. Bueno, todas estas cosas que todos pensamos cuando hacemos un poco este tipo de programas, los programas deportivos, las canchas, mucho detalle técnico, es una pena que se vea mal, debe ser que estiré alguna imagen, que no quería poner tantas. Lo que son la parte como productiva, esto es sumamente educativo, ¿no? Porque en realidad no mucha gente va a comer de lo que se produce acá, pero sí tenía también un rol como muy educativo sobre la cocina, la producción, la siembra. Entonces, bueno, esto estaba en contacto con la calle, con una ciclovía, con unos árboles, con una caminería peatonal. Bueno, estos eran los detalles constructivos de los invernaderos, las caminerías sobre el agua. Tuvimos que aprender mucho de hidráulica, nos dimos cuenta que sabíamos muy poco de hidráulica y de todo lo que son como las líneas de retorno, cuántas veces llega el agua a esta cota, cuántas veces llega acá, cuántas veces llega acá. Y eso generó todo el aprendizaje de cómo era toda esta vegetación, la hidrófila, mesófila y la xerófila para poder aprender. Y no somos paisajistas, pero aprendimos un montón y empezamos a entender cómo trabajar en conjunto entre las disciplinas y darles como todo el espacio, ¿no? Para que ellos trabajen como comentaba Ana. O sea que yo ya no tengo mucha cosa nueva para decir, sobre todo que sí, que trabajamos mucho en estas cosas desde la arquitectura, nosotros sí muy desde la arquitectura y del proyecto, pero trabajamos relacionados con todo lo que decían. Este es el Portal Norte, tratar de que el agua llegue a donde la gente esté y se pueda acercar, tratar de que sea un lugar donde se pueda ver un partido de fútbol, tomar información, tener algunos servicios, que sea un lugar donde el agua entra. Esto claramente está tomado de Paulo, del vidrio, ¿no? Y el agua que pasa por debajo, ¿no? Tiene una especie, ¿no? Paulo tiene un proyecto así, que el agua corta el adentro con el afuera, o por lo menos creemos que lo vimos, y nos gusta pensar que es un poco de Paulo también. Este tercer proyecto es un proyecto que también accedimos por este tipo de llamados, conformando equipo. Este tipo de proyectos también les cuento porque vale la pena, porque algo de esto podría pasar acá, o capaz que ya pasa también y compartimos. Uno presenta equipo técnico, antecedentes y precio. Entonces, de los 3 mejores equipos técnicos, siempre tiene que haber entre 3 y 8 de los que se presentan, gana el que tiene mejor precio de los mejores equipos técnicos. Ese es un sistema de acceso al trabajo. Entonces, bueno, con esto accedimos. Este se llama el Parque Lineal Jung, también es un parque lineal, también tiene 1 kilómetro. La Pelús Racine también tenía 1 kilómetro. Y este es un lugar bien interesante porque en realidad es un espacio residual que queda cuando las servidumbres del tren quedan como en desuso. Acá el tren en un momento fue un medio de transporte muy activo, después quedó muy deprimido y ahora se levantó por el transporte de cargas solamente por las pasteras y el puerto. Pero en realidad, Jung es una ciudad muy pequeña, tiene 15.000, 16.000 habitantes, es muy pequeña. Para que pongo números también para que tengan escala. Es un atravesamiento de un sistema productivo importante. Este es un poco como el paisaje que hay alrededor de ese pueblo. Es un paisaje precioso, es un paisaje productivo, de granos, importante, que se lo está consumiendo ahora el sistema forestal. Eso es una pena, porque este tipo como de producción se está deprimiendo y está tomando el sistema forestal con las nuevas pasteras que llevan todo, pero por otro tipo de tren al puerto, ¿no? Y así vamos como llegando al pueblo, así se va llegando a este pueblo. Esta es la ruta que cruza el Parque Lineal, que está así, por acá. Y este es un poco ese espacio, ¿no? Esto está completamente en desuso, ahora se usa como para caminar, estas son las viejas vías, ¿no? Es un parque también plantado, bastante oscuro, y le llamamos un paisaje simbólico porque claramente estos pueblos se fundan por el pasaje de la vía, nacen de esto, pero este parque había tenido un accidente muy grave porque una locomotora se había trancado y cuando la habían tratado de destrancar, la locomotora se soltó y murió mucha gente.
Entonces había un sentimiento, acá también trabajamos con muchos asistentes sociales, porque había como un sentimiento como de mucha distancia por la gente del lugar con respecto a este parque, y entonces había que ver cómo hacíamos entrar la gente al parque. Ese era como el gran desafío, conversando también con la gente de la municipalidad, porque no había proyecto. Entonces, bueno, intentamos trabajar básicamente dándole color, dándole ciclovías, sacando los autos del borde, entendiendo que teníamos que agregar a los atravesamientos de la propia trama muchos más, que teníamos que lograr un sistema como de muchas escalas trabajando juntos y teníamos que recuperar las viejas instalaciones del tren que estaban por esta punta. Entonces, simplemente entender cómo funcionaban las infiltraciones, cómo funcionaba el tapiz verde, cómo funcionaba un arbolado de 500 nuevos árboles de floración amarilla que empezaron siendo IP, como el IP de acá amarelo, pero terminaron siendo Ibirapitá, porque fue la paisajista que dijo que no había que poner IP, que el IP era muy lento y que no era nativo, y el Ibirapitá es nativo, también es amarillo, y florece en febrero, que es cuando la gente vuelve a las ciudades, porque en enero se va a la playa. Entonces, que era un momento en que iba a ser como la fiesta del retorno a la ciudad. Entonces quedaron los árboles, la ciclovía, los activadores, que eran pequeñísimos objetos, una línea de agua, un mirador, un espacio para poner food trucks y lugares de comida, pero que en realidad era una plataforma con enchufes y con instalación eléctrica, y recuperar las canchas que ya existían. Entonces, básicamente lo que nos pasa es que nos especializamos en ver cómo se hace lo mínimo. Casi que nuestros ejercicios es ver cómo no se hace, o cómo se hace poco a poco para que pasen muchas cosas. Entonces, esto es un poco lo que pensábamos desde ese mirador, y lo que queríamos es que la gente entendiera que estaban rodeados de un paisaje de infraestructuras, ¿no? De un paisaje que era productivo y que esto era muy pequeño, y que la importancia de esto era esa historia que vinculaba la producción con el lugar, y por eso el mirador era muy importante, ¿no? Construir una vereda que se caminara mejor y que en realidad no solamente era poner la ciclovía, sino que era que todo este ambiente fuera más saludable, que estos autos, que fue lo primero que en las reuniones participativas nos dijeron que no, hubo que presentar muchas veces a la comunidad el proyecto, nos dijeron, no, nosotros venimos del campo y acá tenemos que estacionar. Entonces tuvimos que hacer y decirles que íbamos a poner la misma cantidad de autos estacionando inclinados que los autos que estacionaban antes rectos. Nos contaron todos los autos, la gente, y logramos generar como este nuevo ambiente, poniendo acá superficies como más permeables y tratando de que se generara un mejor... Pero es nada, ¿no? Es un pavimento, unos cruces por adentro del parque y no por las calles. Y estos espacios, un poquito de agua, para que hubiera un sonido, para que hubiera un ruido, para que hubiera nuevos pájaros, para que pasaran otras cosas. Y esos eran detalles constructivos. Finalmente eso también nos dio la posibilidad, si voy muy largo me avisan, porque esto se puede terminar. Eso nos dio también la posibilidad de trabajar en este proyecto, Borde Costero Paysandú, que es una locura. Este es un proyecto que es de OMA, no es nuestro, es de Coljas. Y de hecho, él nos habló desde el auto en un momento, una cosa muy bizarra realmente, pero que empezamos con mucho entusiasmo. En realidad el anteproyecto ya existía. Este es el paisaje de este lugar. Es un paisaje hermoso sobre el río Uruguay. Este es el puente que nos conecta con Argentina, el puente Paysandú Concordia. Es impresionante cómo han cambiado los vegetales para resistir, ¿no? Miren esas patas ahí, para poder resistir el agua que sube y que se va. Y es interesantísimo porque acá uno reconocía las cotas. Había habido una inundación hace poco cuando fuimos a mirar el lugar, y por la línea de las hojas uno reconocía dónde había quedado la última inundación. Entonces era una cosa muy linda. Ellos tienen un problema, y es que la ciudad se inunda porque esta es la cota 7, esta es la más 7 con respecto a lo que está el agua, 0,50, 1,50, capaz que acá está más o menos en 1,50, y cuando sube a 8, a veces a 10, y el agua se mete e inunda la ciudad. Entonces, básicamente lo que le habían pedido a OMA era un master plan. Es un master plan que va desde el puente hasta, debe tener como 20 kilómetros el master plan, y en realidad nosotros teníamos que trabajar en una porción de ese master plan
que había sido como un proyecto de paisaje, que eran estos imaginarios. Nos dimos cuenta de que Westate, que es el que hizo este proyecto, OMA también había trabajado con muchos asesores de resiliencia, de movilidad, de paisaje. Este proyecto es de Westate, trabajan con muchos imaginarios y traen muchas arquitecturas de otros lugares al lugar. Eso también nos dimos cuenta. Uno empieza como muy encantado con estas imágenes. Esta es un video que hay en YouTube, lo pueden ver. Esta gente que parece como si fuese como de la Polinesia, es la gente que paraba una ola gigante que había en el río Uruguay con una cinta roja que iba a ser la que se iba a encargar de contener las inundaciones. El río Uruguay no es azul, no tiene olas, ¿no? Entonces es muy curioso. Es muy interesante el video, pero es muy curioso verlo porque tiene que ver con esa extranjería que a veces nos hace muy bien. Muchos de nosotros decimos ver la ciudad con ojos de extranjería, ¿no? Pero es muy curioso. Fue muy interesante, aprendimos mucho, dialogamos mucho con el estudio de Filadelfia, con Daniel, que estaba acá, y con el estudio de OMA de Nueva York, que había una mexicana trabajando, que muy buenas personas, la verdad, pero para nosotros todo era un exceso. A mí me encanta la arquitectura de Westate, de hecho mi tesis de maestría se trata sobre un trabajo de Westate, pero en realidad me parece que Holanda necesita poner todo lo que puede en un metro cuadrado, porque en realidad para tener ese suelo trabajaron 200 veces más que para lo que tienen que poner arriba. Entonces todo lo que ponen arriba es poco. Nosotros tenemos un suelo que es una maravilla, entonces necesitamos hacer pocas cosas. Y fue muy duro para nosotros tener que diseñar 27 tipos de asientos diferentes para poder sentarse cuando la gente está muy bien así, y tener que diseñar muros de contención que ponían 4 y 5 metros de relleno arriba de este suelo, porque el proyecto, había un contrato por el cual no lo podíamos cambiar. Tratamos de convencerlos de todas las maneras posibles de que no había que hacer esto. Y no fue posible, porque había un contrato. Y tuvimos que correr 200 metros, un sistema de tarimas flotantes que los pudimos convencer de que no los podían poner acá, tenía el tamaño del Titanic. El sistema de plataformas, les pusimos el Titanic arriba del plano para decirles que cuando el agua se retiraba, estas plataformas solo estaban 2 semanas por año en el agua y que en realidad costaban $4 millones hacerlas y que esta ciudad no podía gastar $4 millones en unas plataformas que iban a estar 2 semanas por año en el agua. O sea, ese tipo como de pensamientos era difícil. Ellos habían hecho muy rápido el proyecto, tenían que cumplir con muchos plazos, con muchas multas. Entonces, tienen una manera de trabajar. Pero no, lo quería contar porque esto fue trabajar con el sistema flotante. Por suerte pudimos reducirlo. El Titanic se achicó. Y en realidad hay muchas partes que son fijas, pero tenemos sistemas de pivot de 40 metros de largo. Eso que veíamos en el Cantinho de Seu, que yo sacaba fotos de los pivots y todo. Acá tenemos ruedas enormes. Bueno, una locura es este proyecto. Se suponía que teníamos que hacer un proyecto, siempre preguntamos cuánta plata hay. Se suponía que tenía que ser entre 4 y 5 millones de dólares. Este proyecto no va a bajar de 12 millones de dólares. O sea que no lo van a hacer así o no sabemos bien de dónde van a sacar la plata, pero siguen proyectando cosas. Lo quería contar porque ese también es nuestro trabajo, digamos, no siempre hacer los renders que nos gustan, sino que trabajar sobre el trabajo de otros, así como después otros van a trabajar sobre nuestro trabajo. Y esto de trabajar en el espacio público es difícil, porque no lo vamos a dominar, no vamos a empezar y terminar el proyecto. Eso nos llevó a trabajar en este proyecto que es el del mercado modelo, que esto fue un concurso de ideas abierto, internacional, se presentaron 80 proyectos y sacamos uno de los 2 primeros premios. Es un concurso para este sector de la ciudad, pero todo ese aprendizaje que habíamos acumulado creo que hizo que ganáramos este proyecto. En realidad es un lugar que es como una especie de nueva centralidad. Acá hay un mercado que ahora vamos a ver. Ya me enteré que sobre el Piñeiros hay un mercado que tiene que ver con las frutas, las verduras. Bueno, es como un poco eso. Acá llegaba todo, las verduras y las frutas del país, estaban acá y después de acá se repartían, inclusive para lejos de acá. Y eso se iba a mudar como para acá, y entonces este lugar iba a ser una especie como de agujero negro. Este es el mercado modelo, este es el barrio que vive
del mercado, vivía, porque esto ya se fue, hoy ya se fue. Todo es esto que se ve acá, que parece que acá hay un barrio, pero a partir de este recorte, todo esto son cámaras de frío que trabajan para el mercado. Por lo tanto, cuando el mercado se va, todo se vacía, no solo el mercado. Por lo tanto, bueno, había que ver qué pasaba con estos 40 hectáreas, son 40 hectáreas. Acá está hay todo un sistema como de nuevos elementos, bueno, tampoco me quiero demorar. Es una imagen de las bases son buenísimas, se accede a las bases creo que son de las mejores bases para trabajo de concurso que leímos, les puede interesar, porque son unas bases que plantean muchísimas preguntas, dan mucha información y plantean muchas preguntas. ¿Cómo es la ciudad del siglo XXI? ¿Cómo tenemos que pensar espacios de convivencia? Casi que era una especie de Bienal de Sarquís puesta en un concurso de arquitectura. Fue súper interesante leerlas. Son de Diego Capandegui, que es un profesor muy importante de la facultad, de urbanismo, de historia, y un equipo de trabajo que trabaja con él. Entonces este era el espacio, esto es lo que pasa adentro. A mí me interesaba mucho trabajar acá porque mi abuelo fue almacenero y entonces mi mamá y mi abuelo venían acá a comprar frutas y verduras cuando eran muy jovencitos, entonces yo me entusiasmaba mucho entrar, una visita al lugar y entramos, y esto es lo que pasaba ahí, bueno. Este es el barrio que está ahí, y esto también estamos trabajando con los chiquilines ahora en el grupo, ¿no? En realidad el proyecto fue muy conversado, somos como 10 personas, 14 personas que trabajamos juntas, nos juntamos, nos asociamos, eso también hace la resistencia del estudio, y esto lo llamábamos como la mancha. En realidad este es el mercado, pero la salida del mercado, lo que nos interesaba a nosotros es que generara unas condiciones de campo. Nosotros le llamábamos condiciones de campo a un suelo que se hacía único y era un gran espacio donde el mercado desaparecía, ¿no? Se transformaba como solamente en un gran techo vacío y era absolutamente atravesable, recorrible, como un gran espacio público local y metropolitano. Después, en este lugar iban a haber un tipo de intervenciones de vivienda, en este lugar otras, había una cantidad de suelo público. Esta es la imagen general del lugar, entonces tenía que ver con todos los tipos de transformaciones que tenían que ver con las 5 hectáreas de suelo público, más el suelo privado, más las 2 hectáreas del suelo del mercado, más las infraestructuras viejos, frigoríficos que quedaban en desuso. Y creo que lo interesante era ver cuál era no solamente el nuevo espacio público que se multiplicaba y se democratizaba, que tenía que ver con un parque lineal sobre la calle Propios, con un espacio público restringido en la planta más 8 de estos edificios, la reconversión del mercado, revitalizar Centenario y tomar algunos patios. También tenía que ver con toda la vivienda que tenía que venir a este sector para densificar el área y todo lo que tenía que ver también con las nuevas programaciones educativas, de trabajo, hospitalarias, que trabajaban con un sector hospitalario y en un lugar como de residencia, de gente, de personas, y todo este sistema de programación para ver cómo iba a funcionar. No solamente se trataba de un mercado, se trataba de todo un sistema y un ecosistema urbano, que tenía que ponerse en funcionamiento para que este mercado, que es el 1, pudiera funcionar y esto realmente fuera un espacio de convivencia y de crecimiento. Estas son algunas imágenes de cómo nos imaginábamos las diferentes escalas del espacio público, de cómo trabajaba ese lugar más 8 en relación al mercado y con una especie de huertas. Y una cosa que nos gustaban eran estas especies como de arquitecturas feas, podemos decir, que no sería la arquitectura que nosotros íbamos a proyectar. Es la arquitectura que otros iban a proyectar acá sobre el proyecto que nosotros imaginábamos. Entonces, si bien había una especie como de maqueta general, sabíamos que cada una de estas arquitecturas iba a ser proyectada por gente diferente, pero que el espacio público tenía que ser tan potente que tenía que resistir cualquier cosa que apareciera sobre el espacio privado. También nos imaginábamos que iban a haber viviendas cooperativas, es decir, todo el sistema de gestión de vivienda privada, vivienda cooperativa y vivienda pública también formaba parte de la planificación de todo este lugar y de los tiempos. Acá no quiero ir para atrás, pero en la primera imagen se veía todo el proyecto, acá había unas líneas
y era el tiempo, ¿no? ¿Qué cosas iban a aparecer en los primeros 5 años? ¿Cuáles tenían que aparecer en los 10 años? ¿Cuáles? Entonces, como que el tiempo en que todo esto tenía que ir apareciendo hablaba un poco de la gestión. Este era el interior del mercado que nos imaginábamos, un gran espacio de nada, digamos, una reconfiguración y una especie de puesta a punto de la cubierta para que fuera segura, pero después un espacio vacío. Y esto era un concurso de ideas, quedábamos absolutamente desligados de lo que pudiera pasar con esto. Pero lo interesante es que el concurso siguió adelante con otras personas y se armó el espacio modelo por la Intendencia y esto es el espacio hoy. Entonces es interesante que de muchas cosas que se presentaron, tomaron algunas de cada uno, porque seguramente esto es mucho más interesante que lo que nosotros presentamos, es mucho más colorido, pero toma un poco de ese espacio lúdico, de ese espacio que se llena de actividad. Hoy está así, la verdad que lo usa muchísima gente de todo tipo. Estuvimos con Ferraz, que lo llevamos a visitar, con Marcelo, y estaba encantado porque estaba así cuando fuimos con él. Entonces, es un espacio luminoso, seguro, y que es un espacio que también hablábamos, es un espacio de un mientras tanto. Esto tenía que suceder con una inversión rápidamente para que esto no se vandalizara, porque en 2 minutos esto lo ocupa la gente para vivir. Si esto no pasaba rápidamente, no era posible sostener todo este contorno. Entonces, la verdad que estamos muy contentos, esto ya no es nuestro, es de Sergio Aldama, la gente de Usina, de Facultad, la Facultad trabajó con la Intendencia, esto ya no es proyecto nuestro, pero cuando lo vemos sentimos que hay mucho de nuestro proyecto puesto acá, tomado por otras personas, y me parece que eso también es un aprendizaje de cómo se trabaja en arquitectura. Porque creo que las colaboraciones son como en tiempo real, en tiempo presente, y también son colaboraciones desplazadas en el tiempo. Y eso también nos cuesta a veces entender, pero es muy importante. Bueno, esto está pasando, son cosas que no se sabe mucho qué va a pasar. Acá están aquellas gradas naranjas que nosotros también teníamos. Pasan estas cosas afuera, ¿no? Y pasan estas cosas, ¿no? Que eso también se transforma en un lugar de calificar, ¿no? Y de que entender cuál es la relación de esto con toda esta ciudad que sigue viviendo y que esto va a ser un punto de luz para el futuro. Y toda esta mirada del espacio público que tiene que ver con estos espacios de líneas, de convivencia, de conexiones, nos sirvió también para hacer este proyecto para la Bienal de Venecia, que no ganamos, perdimos mucho más que lo que ganamos, ¿no? Claramente, y eso es parte también del aprendizaje. Es un proyecto que hicimos para el pabellón de Uruguay. Uruguay tiene pabellón propio. Estos son 60 metros cuadrados, el otro eran 40 hectáreas. Y entonces pensamos en cómo poner 40 hectáreas en 60 metros cuadrados. En realidad lo que intentábamos era hacer que el pabellón fuera simplemente como un espacio de atravesamiento, como un espacio de convivencia, como un espacio de migraciones permanentes. Los visitantes son migrantes en el pabellón se atravesaba y queríamos ver cómo funcionaba, esto estaba filmado, y queríamos ver cómo funcionaba la manera de colonizar este espacio de líneas, un espacio multilineal, donde las vidas se cruzan, dejan huellas, las líneas se mueven, se tocan y la gente, ¿no?, cae, ¿no? Entonces, las migraciones son del mundo, las migraciones estaban en la propia Bienal, era una especie como de migraciones cruzadas, y queríamos llevar algo de lo que pasa en nuestro país, que somos un país de migrantes. Nosotros no tenemos indígenas locales, o muy pocos, y eran nómades, y tenemos 0 rastro. Entonces, todo nuestro país es un país construido por las migraciones de muchas generaciones. Yo soy migrante de 3ª generación, de 2ª generación, mi madre vino con la Segunda Guerra Mundial, entonces nacida en Yugoslavia, entonces es judía sefaradí, entonces todo esto también tocaba mucho como los corazones. Y tenía mucho que ver con lo de Fred Sandbach, que es un artista plástico que habla de las líneas en el espacio y las construcciones que las líneas en los espacios generan. También nos tocó trabajar, bajando más la escala, nos toca trabajar en una invitación para trabajar con materiales pétreos de una fábrica que se llama La Viere, que trabaja con granito, con mármol, con esas cosas, y mientras algunos proyectos hacían mesas, bancos, nosotros dijimos, hagamos un objeto de espacio público, porque nos parece que nosotros estamos como en ese tema, entonces ensayamos, en una semana, una cosa de locos, como unas piezas para que
Fuimos a los parques, vimos cómo la gente usaba el piso, cuáles serían como las mínimas porciones de paisaje para que la gente pudiera estar, y generamos fogones, acequias y alcorques, que eran un poco como las funciones que tenían para que la gente se pudiera sentar, y generamos estas paisas pétreas que se montaron adentro de un lugar de exposiciones. Estas del Chelo, por ejemplo, que son unas piezas preciosísimas, que son como unas piezas gráficas de composición de piezas pétreas. Esto es de Fromm, que lo nombraron el otro día, y acá compartimos, bueno, Pedro Livni andaba por acá con unas lámparas preciosas, y nosotras pusimos nuestra porción de paisaje adentro de un espacio cerrado. Y por último, y si están muy cansados puedo dejar, les quiero contar esto que es súper importante para mí, súper importante, porque esto es de la Facultad de Arquitectura, esto ya no es UCETA, y es un poco esto que nos pasa, ¿no? De estar un poco en el estudio y un poco en la facultad. Este es un proyecto que estamos haciendo ahora, en realidad, en la facultad. Yo tengo un cargo docente, hago enseñanza y hago mucha gestión en la facultad. Hago la dirección de un instituto de proyecto que une el área proyectual de todas las carreras de la facultad. Une el área proyectual de paisaje, de arquitectura, de diseño gráfico, de diseño, y tiene un área de mobiliario y un área de representación. 350 docentes en ese instituto, porque todo es grande en la parte educativa. Entonces, estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con un paisaje infraestructural. Se llama Movilidad Metropolitana y es un equipo de investigación que se llama Centro de Investigaciones Económicas, que trabaja ahora con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y contrata a la Facultad de Arquitectura para colaborar con una visión de transformación del transporte metropolitano que tienen para ofrecerle el proyecto al gobierno central. Es como súper interesante. Yo no sé si se entiende muy bien esto, pero entonces, este es el proyecto que la facultad empieza a hacer con ellos el año pasado, en un trabajo loco de 2 meses, porque había que presentarlo antes de las elecciones. Nosotros tuvimos elecciones nacionales y podía haber cualquier presidente. Y esto tenía que poder presentarse a cualquier presidente. Entonces teníamos que llegar antes de las elecciones de octubre. Entonces, vienen a la facultad en agosto y esto había que presentarlo. Entonces, ¿de qué se trata? Este es 18 de julio, es la calle más importante, no sé si es como la Paulista, no sé cómo decir acá, es la calle más importante. Entonces, es proponer un transporte metropolitano que después se divide en estas 2 vías y después conecta son como 2 troncales y después conecta con todo esto. Entonces, ellos tenían todo estudiado. Cuántas vías iban a haber, cuántas personas lo iban a usar, cada cuánto tenía que pasar, o sea, toda la parte como de, digamos, ingeniería civil, ingeniería de la movilidad, toda la parte económica, todo lo tenían estudiado, eran unas planillas de locos, que yo no les voy a mostrar. Había 2 líneas, todas las paradas, cuántas tenían que haber, cada cuánto tenían que estar, cuánto tenían que medir, qué ómnibus se iban a comprar, todo ya lo tenían estudiado. Pero lo que no entendían bien era cómo esto implicaba un transporte ambiental para la ciudad. O sea, era un proyecto enorme de transformación urbana que no podía ser solo un sistema de movilidad, sino que tenía que asociarse a un montón de otros temas relacionados con el ambiente urbano. Entonces, lo que la facultad le ofreció a todo ese sistema de información, además de ser un sistema de comunicación, este es un sistema de la comunicación que la facultad inventa para ellos, un poco como que la consigna era hacer de esto un proyecto que hable de sostenibilidad, y este es como el gran aporte de la facultad, que un proyecto de movilidad se transforme en un proyecto que integre cuestiones ambientales y urbanas de alta calidad. Y porque es interesante, y pudimos hacer muy poco, ¿no? En realidad pudimos alternar a este tipo de diagramas algo que hablara de los corredores y de las infraestructuras verdes dentro de la ciudad. Entonces, que no solamente eran lugares en los que podían pasar y era muy necesario que pasaran ómnibus, sino que además se podían transformar en lugares donde podían pasar otras cosas. Y entonces empezamos a decir que estas 62 hectáreas de espacio público nuevo que se generaban para la ciudad podía transformarse en el gran proyecto del nuevo siglo para la ciudad.
Entonces, que además de estar acompañado por un sistema en términos de sostenibilidad ambiental, vegetal, de nuevas especies, que también tenía que ser un proyecto de nuevas densidades, porque dentro de las especies estamos los humanos y estaban también los pájaros, las mariposas, pero que había que traer más humanos para que esto no fuera una manera de expulsar personas de la ciudad, sino de traer personas a la ciudad. Eso también fue un tema muy difícil en las conversaciones con ellos. Entonces, de alguna manera era no mirar solo acá, sino, esto es el abajo, es una propuesta de soterrar la parte que va sobre 18 de julio, un proyecto de ingeniería enorme para nosotros. ¿Acá se puede tocar esto? A ver. Ahí. Sino pensar en todo lo que iba a pasar arriba, porque los ingenieros solo estaban pensando en esto, en cuánto iba a costar y cómo se iba a hacer esto. En realidad, primero se hace la losa y después se hace el agujero, ¿no? Y después pensar un poco en todo lo que se ponía arriba. Entonces, ver si esta era una oportunidad para que 18 de julio se transformara y que pudiera generar otro tipo de equipamientos, ¿no? Que no sean solamente los equipamientos de las paradas de ómnibus, y que Tres Cruces, que es un espacio intermodal, no solamente tuviera todo el sistema intermodal de apertura de líneas, sino que se pensara que esto en su reconversión podía ser como un nuevo gran humedal para la ciudad y que fuera una pieza como simbólica del inicio de la gran transformación urbana. Si nosotros pensamos, la última gran transformación urbana que hubo en la ciudad fue la Rambla Sur, ¿no? Esta es la Rambla Sur de Montevideo, esto pasó hace 100 años, cumple 100 años la Rambla Sur estrictamente ahora, nunca más hubo un proyecto urbano de este tipo de impacto, nunca más. Entonces, de alguna manera era pensar que podía ser, ¿no?, el proyecto como de estos 100 años del Montevideo y 100 años de nuestra independencia y 100 años de nuestra Constitución. Así que bueno, también pensamos que esto podría ser un proyecto de la facultad.